La reunión. Bien, bien, comencemos ahora. Este tema igual es cortito, de estadística, es la parte teórica de lo práctico que vamos a llevar, no es una parte importante, entonces hay que repasar tal vez un poco de teoría para entender la práctica, siempre se hace así. Bien, dice que la estadística estudia la recolección, el análisis y la interpretación de datos. En el anterior tema que se tituló el método estadístico, nosotros habíamos visto que estos tres son pasos importantes para obtener información y por ende redactar datos. ¿No es así? Habíamos visto eso como primera medida, ¿cierto? ¿Verdad? En el anterior tema que ya está también en YouTube y ya tienen las diapositivas de igual manera, habíamos visto eso, ¿no? Habíamos visto eso de que estos elementos, estos tres, constituyen a la estadística, que es una ciencia que tiene que ver tanto con la matemática, pero no una matemática, perdón, mecánica, sino una matemática razonada, pensada y pues hecha a la conciencia de cada uno. Van a ver a qué me refiero cuando avancemos la tabla de distribución de frecuencias. Dice, ayuda a la toma de decisiones, explica condiciones regulares o irregulares. Esto básicamente es que a través de obtener información tú puedes tomar una decisión de cómo abordar el estudio a partir de lo que has obtenido, sea malo o bueno, puedes obtenerlo, o bueno, ya lo obtuviste y puedes, por ende, realizar tu estudio conforme a los datos obtenidos, porque si no obtuvieras datos y no obtuvieras información, no podrías tomar la decisión de cómo abordar tu estudio, no podrías siquiera pensarlo o cotejarlo, ¿verdad? Entonces, explica las condiciones regulares o irregulares. Esto básicamente es que separa o divide la información buena o los datos fidedignos o las que no, porque a veces cuando hablamos de condiciones irregulares o regulares, nos estamos refiriendo al estado de la información, si es información confiable o si no. Si tiene algún punto de quiebre o algún punto que no esté claro, entonces entra en el rango de las condiciones irregulares. En cambio, cuando no tiene ningún cruce o corte, básicamente, o ningún, ¿cómo se llama esto? Que se me fue la palabra. Ningún sesgo, ok, sesgo, no está sesgada por ningún momento, entonces esta condición es regular, ¿no? Porque es constante, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Bueno, sigamos. Dice, estadística descriptiva, se dedica a analizar y presentar datos. Volviendo a analizar, dice, este análisis es básico y si a la recolección se generalizan. Primero, al analizar, el análisis que se hace en primera instancia con la estadística descriptiva es básico. O sea, no es muy profundo y no es muy recomendable cuando el análisis básico. Presentar datos, dice, los datos se generalizan. Se presenta una vista general de los datos. Digamos, tengo 100 muestras de edad, ya, es todo lo que tienes. Son datos generales porque no has hecho ninguna distribución especial para poder justificar de mejor manera los datos. ¿Ya? Las primeras conclusiones del estudio descriptivo se calcula una serie de medidas. Esta serie de medidas, que en estas conclusiones del estudio de los datos que tenemos, bueno, es lo que vamos a realizar a nivel práctico, ¿ya? La mediana, la moda, después la media aritmética, la media geométrica y varias otras cositas que van a ser útiles para la recolección de datos, como el arquitecto ya se los había referido, van a hacer también su monografía y a partir de esto, a partir de que hayan aprendido eso como se debe, van a poder realizar encuestas, entrevistas y por ende tabular datos, tabular resultados de forma más eficiente y más comprensible para el ojo humano, ¿no? Porque a veces los datos estadísticos son muy poco comprensibles para el ojo humano cuando son datos brutos, así se llaman, ¿ya? Datos brutos son aquellos datos que no están agrupados y no están ordenados de acuerdo a un intervalo de clase. Ya, esto lo vamos a ver en el siguiente tema,
que vamos a tocar dentro de la próxima clase. Entonces dice, para ver si se junta o se dispersa el valor central. El valor central no es otra cosa que la variable, no es otra cosa que lo que se está estudiando. Entonces, lo que nos quiere decir, digamos, estoy estudiando, yo por ejemplo, este es un ejemplo real, yo si estoy estudiando mi tesis que habla sobre anime, entonces voy a ver qué tanto sé de anime y qué tanto puedo recolectar, ¿no? Qué tanta información podría juntar para establecer el valor central y cuánta información de la que junté se dispersa, es decir, cuánta información se descarta, porque como bien les dije, la información no es 100% firme cuando se obtienen a los objetivos de la investigación. Bueno, a ver, pregunta hasta aquí. No, sí. Bueno, No, vamos a sí. ver. Vale, listo. Creo que no hay preguntas y los compañeros siguen llegando. Entonces dice, inferencia estadística. Básicamente nos está preguntando ¿por qué es importante la estadística? Eso quiere decir inferencia. ¿En qué es que es útil? ¿Cuál es su utilidad? Nos está preguntando acá. O nos está diciendo con inferencia. ¿No? Comprende métodos y procedimientos para deducir propiedades a partir de una pequeña muestra. La pequeña muestra es un número de personas que son sometidas a un estímulo. Entonces, nuestro plan es contar dicho estímulo, o por lo menos realizar el estudio del estímulo y tratar de obtener los resultados del dicho estímulo, pero importante, que esto se hace a manera de manera metódica, perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque para todo hay un método absolutamente para todo que quieran hacer. Ya hay un método absolutamente para todo lo que quieran hacer. Siempre van a encontrar un método. ¿Qué es un método? Es un orden o un lineamiento que cada cosa tiene, ¿no? Una investigación o incluso el ordenar los papeles de un determinado trámite tiene un procedimiento, ¿no? Los trámites igual tienen ese procedimiento, entonces tienen un orden de ejecución más que nada. Ya, ahora vemos lo siguiente, procedimientos. Estos siempre van a ir de la mano, porque sin los procedimientos no hay métodos y sin métodos no hay procedimientos, ya que son los hechos que nos ayudan a entender lo que acá nos dice, deducir propiedades. Es decir, que podemos decir, por ejemplo, si investigamos la variable de cuántos años son, bueno, a ver, ¿cuántos estudiantes tengo aquí menores de 20 años? Bueno, creo que no hay ninguno. A ver, vamos a hacer la variable de edades por decir. Entonces, yo deduzco, primero, en general, que la mayoría debe tener por arriba de los 20 años. Eso es mi preliminar. Ya, entonces, para estudiar eso, lo primero es que busco al estudiante que en el curso tenga más edad, por decir, puedan tener unos tal vez 25, ya que ese sea nuestro límite superior, y el límite inferior es 21. Entonces, voy a ir preguntando cuántos rondean esas edades de 21, 22, 23, 24, hasta llegar a 25, y voy a ir promediando, digamos, y decir, tengo 7 estudiantes con 21 años, tengo 2 estudiantes con 22, tengo 3 estudiantes con 23, tengo 24 estudiantes con casualmente 24 años, tengo 5 estudiantes con 25. En realidad, esos son datos brutos y para agruparlos y ordenarlos requerimos los procedimientos. ¿Ya? A partir de una pequeña muestra que son ustedes diciéndome las edades que ustedes tienen o ostentan, ¿no? No les voy a preguntar a cada uno su edad porque se supone que no debo hacer eso por educación y normativa eh, bueno, normativa general. Bueno, bien, dice, vamos a ver la teoría de la muestra, estimación de parámetros y contraste con la hipótesis de diseño experimental. Esto no importa mucho, está solo de
visión, pero esta parte del mapa conceptual es la que nos interesa porque es la inferencia. Dice, población estadística es la cantidad de elementos o sujetos que componen la población. Es lo que yo les decía. Ustedes ahorita, si nosotros nos ponemos a realizar un estudio, ustedes serían mi población. Con ustedes tendría yo que trabajar, ¿no? A ustedes yo tendría que hacerles encuestas, entrevistas, tendría que preguntarles, tendría que tal vez observarlos, porque eso es lo que hace un investigador. Por ejemplo, si yo tomo el papel de investigador, voy a ser un investigador y va a observar su población. Y básicamente es lo que van a hacer con una monografía. A través de que generen el problema de investigación, van a ir observando, van a ir eligiendo una población. Puede ser un colegio, puede ser un barrio, puede ser, no sé, algún lugar que frecuenten. A algunos les gusta el teatro, entonces podría ser una compañía de teatro, podría ser un grupo musical que ustedes formen parte. No sé, cualquier círculo social que ustedes puedan tener se va a constituir en la población, porque un estudio de una monografía, una tesina o una tesis o cualquier elemento de investigación tiene que tener una población donde se aplica o donde se estudia, ¿no? Ahora, como todo es virtual, incluso pueden estudiar canales de YouTube, contenidos y bueno, todo eso, ¿no? Bien, ¿qué dice? Tipos de población, poblaciones de oriente, poblaciones de tierra firme. A ver, vamos a ver a qué nos referimos con esto. A ver, dice, bueno, acá, muestra estadística. Dice que la muestra es una pequeña parte de la población. Por decir, ustedes son ahorita 120, ¿ya? En total. Yo deseo trabajar con 30 personas. Esa es mi muestra. Es una pequeña parte de la población. Ya lo habíamos hablado cuando habíamos avanzado en la investigación cuantitativa. A pequeños rasgos yo ya les había identificado qué es población y muestra, y ustedes ya lo han debido ver también con el licenciado Suxo el año pasado para realizar también su monografía, si no me equivoco. Y entonces dice, inferir propiedades representativas de la población. Dice representativa, dice, es un subconjunto de casos individuos de una población. ¿Qué quiere decir esto? A ver, lo que hablamos de acá es que, como les decía, vamos a separar cierta parte de la población. Si bien ustedes en total son 120 estudiantes, yo podría, si quisiera, trabajar con los 120. Pero para mejor efecto de la investigación es mejor que la muestra no sea menor, no sea mayor de 50 personas. Entonces yo podría escogerlos o simplemente seleccionarlos al azar y decir 50 vengan conmigo y otros 50 van a hacer otros parámetros, ¿no? Pero el chiste es que he separado la muestra, una pequeña parte de la población para estudiarla, porque estoy asumiendo que si ellos 50 se comportan así, todo el curso se comporta de la misma manera. Porque si estuviera seleccionando a uno, ahí sí no vale el estudio, ¿no? Porque no todos podemos compararlos a uno, pero sí a 50 porque tienen conductas similares. Yo podría escoger varios parámetros para separar esa población, de los cuales vamos a hablar también, ¿no? Dice técnicas de muestreo, ¿en relación a qué? Nivel de confianza, puede ser los que sean mis cuates, puedo yo llevarlos a muestreo, estimación, en técnica de valor aproximado, o sea, es como que cuáles pueden serme más útiles, básicamente, para tomar como muestra, ¿no? Para parámetro estadístico. Dividir calculando, o sea, digamos, por decir, voy a tomar a a los más altos, luego a uno de los más bajitos, luego a uno de estatura media y demás, ¿no? Calculando ciertos factores que pueden ayudarme a mí a tomar muestra, ya a tomar partes de la población que nos pueden servir para ejecutar. Dice, espacio muestral, de posibles muestras extraídas, o sea, es básicamente las muestras que yo ya he ido extrayendo de la población según los criterios que ya he utilizado para este elemento. ¿No? Ya estamos acabando, no queda mucho. Muestreo estadístico, es técnica de selección de muestras. Se extrae dos o más muestras. Como le dije, la muestra no debe ser mayor a 50. La muestra no probabilística no debe ser mayor a 50. Y la muestra probabilística no debe ser mayor a 100 elementos. ¿Ya?
Vamos a ver qué son esas dos muestras, pero eso después. Dice, procedimiento, a ver, más gente en la sala de espera. A ver, admitir a todos, porque están los dos con su nombre ya. Ya, a ver. Dice, herramienta de investigación científica. Determina qué parte debe examinarse. O sea, como les dije, hemos separado, entonces esta parte es la parte que hemos separado del total de la población, que son 120 estudiantes, por ejemplo, es la parte que vamos a estudiar, ¿no? Y en el que vamos a someter a estímulos, a exámenes, a evaluaciones para efectos netos. ¿Alguna pregunta? Auxiliar, algunos, digamos, de estadística, los que no sabemos un poco bien, ¿va a haber alguna ayuda o algo? ¿Cómo? ¿Alguna ayuda, auxiliar, ejercicios y demás? Claro, yo estoy aquí para eso, para darles los ejercicios y resolver con ustedes. De hecho, estoy aquí exactamente para eso, no es otra mi misión, ¿no? Entonces, yo no les voy a dar ejercicios que ustedes no puedan resolver. Es más, vamos a resolver acá por este medio los ejercicios y me van a decir si no entienden algo y lo vamos a volver a hacer. Lo que no se ha hecho en colegio, quizá con los maestros, acá lo vamos a hacer, porque entiendo que pasar matemáticas por este medio es complicado y entonces yo no les voy a decir, ya hagan esto, les voy a explicar siempre todo lo que vamos a hacer a nivel práctico. Está bien, Auxi, eso era mi duda y muchas gracias. No, ¿por qué? Ya, está bien. Dice, procediendo para obtener uno más muestras. ¿Ves? Como ya les he repetido muchas veces, una vez establecido el marco muestral, se recibieron de la muestra. Ya, entonces, de esos 50 que yo designé, por decir, de los 120 totales, puedo dividirlos, digamos, en tres grupos por parámetros de edad. Digamos, los que tengan 21 a 23, un grupo. Los que tengan de esos 50, de 24 a 25, otro grupo de 26 a 28, otro grupo, por decir. Ya hemos dividido la propia muestra en pequeñas muestras aún más pequeñitas, valga la redundancia, para poder estudiarlas mejor, para someterlas, o bueno, esa palabra suena, para poder comprobar la investigación con ustedes de mejor manera. Sí, lo diremos así, porque si no, se va a prestar a malos entendidos también, ¿no? Ahora, aquí está. ¿Ves? Ven, aquí tenemos el muestreo probabilístico. Método para calcular la probabilidad. Eso quiere decir, digamos, que si estamos estudiando, por decir, las probabilidades de que un sismo pase acá en Oruro, tocamos madera porque no queremos que pase nada, estamos estudiando probabilidades, entonces nos vamos a tal vez preguntarles a los expertos, ¿no? A los expertos en tierra, en análisis de suelo y todo eso, ¿no? Entonces, sacamos probabilidades a través de lo que ellos nos digan y digamos la probabilidad de que un sismo, perdón, ocurra es de un 20% según el estudio realizado con los expertos ingenieros en suelos, en tierras, o no sé cómo se llama esta profesión, la verdad, esa parte un poco desconozco, simplemente es un ejemplo. Dice, muestreo estratificado, división previa de población. Es como lo que yo les decía, podríamos dividir la muestra de 50 en parámetros de edad, digamos, en 3 grupos distintos, 5 grupos, 10 grupos, o cuantos grupos fueran necesarios por el bien del estudio. ¿Ya? Entonces, muestreo sistemático. Selección de elementos por orden. Podemos ver un orden, digamos, podemos ordenarlos por tamaño, por edad, podemos ordenarlos por incluso colores de cabello, tonos de piel y otras cosas que son ejemplos, ojo, no estoy generalizando para nada, son solo ejemplos de los órdenes que pueden haber al ordenar las muestras. Ahora, si no son muestras humanas, podemos ordenarlos por colores, por formas, por otros elementos que nos permitan estudiar de mejor manera un fenómeno. Ya, entonces, acá vemos muestreo es errático, la muestra se realiza de cualquier forma. O sea, acá yo en el muestreo errático, yo no voy a
a seleccionar, sino que simplemente agarro ya y digo, ustedes 50 vengan y los otros 70 quédense, digamos. ¿Ya? Es eso lo que, esto lo que se decir errático, que no hay un orden o una manera de poder mostrar. Es como que los primeros 50 que lleguen se quedan conmigo, los otros 70 no pasan clases, por decir. Eso es básicamente lo que se hace en esto. Y es el menos recomendado el muestreo errático para una investigación. Siempre tiene que haber un orden, un muestreo sistemático. Y tienen que ser estrategas para poder eh, abordar su estudio de manera coherente, ¿ya? Ahora, ¿qué dice? Muestreo por conglomerados. Población dividida naturalmente se eligen algunos grupos. Por decir, podemos estudiar una comunidad indígena, ¿ya? En las comunidades hay diferentes divisiones. Podemos sacar, digamos, un tantito de esta división, otro tantito de esta otra, otro tantito, incluso en el ejército, ¿no? Hay varios colores, rangos y demás, y cuarteles y varias divisiones. Primera división, podemos tomar una parte de la primera, otra parte de la segunda, otra parte de la tercera y otra parte de la cuarta y juntarlos para convertirlos en nuestra muestra, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no hay preguntas. Ya, ahora sí. Ahora sí, ya. Ahora sí, nos toca el censo. ¿Ya? No, el censo está yendo para atrás. Acá. Ya, censo estadístico. ¿Qué es el censo? Consiste en un recurso en el recuento total de una población. No trabaja sobre... tenemos 10 minutitos. Ya, avanzaremos. Voy a acabar sí o sí este tema. Dice, consiste en el recuento total de una población, no trabaja sobre muestras, sino sobre población total. Se realiza una cada 10 años. Se considera técnica como uso de instrumento de la cédula, dice. ¿No? Esto no nos importa mucho porque los censos a veces no son exactos, pero igual son métodos estadísticos, ¿ya? Son métodos estadísticos que nos permiten a nosotros saber cuántas personas hay, pero nunca son exactos. Por decir, algunos no se hacen contar o algunos ese día no están cuando se les viene a censar, entonces el encuestador pues no los cuenta y remite únicamente lo que cuenta, ¿no? Entonces, es un recuento de la población total y básicamente no es exacto, es lo que hay que saber. ¿Ya? Ahora vamos a ver, no nos importa mucho, aunque si quieren leerlo también, va a estar la diapositiva en cuanto terminemos el tema. ¿Ya? Dice, la variable, característica sensible a adoptar diferentes valores. Por ejemplo, variables podemos tener según medición, según influencia y otro tipo de variables. Según medición puede ser edad, por decir, un grado académico, puede ser el número de veces que, por ejemplo, el número de votos que entran en un cómputo electoral y varios otros elementos numéricos, ¿no? Según medición. Ahora, según influencia, puede ser mucha, poca, casi nada. Esto, ¿tiene alguna pregunta? Disculpe. Bueno, creo que Noxi, pero ya está bien, ya. Bueno, aquí vamos a ver otras variables. Bien, variables, dice, según medición son dos, cualitativas y cuantitativas. Expresan distintas cualidades o características. Acá les decía el color de pelo, el tamaño y demás otras, el color de piel, el color de ojos. Digamos, ¿cuántos estudiantes tengo yo con los ojos cafés, por decir? ¿Cuántos estudiantes tengo yo con los ojos negros? ¿No? Ahora, son variables que empiezan mediante cantidades numéricas. Digamos, número de estudiantes con, por ejemplo, número de estudiantes que asisten a clases, ya, vamos a contar. Número de estudiantes que participan en actividades, ya. Número de estudiantes que hacen preguntas, perfecto. Ya, aquí vamos a ver los tipos de variables cualitativas, que son dos, variable ordinal, puede tomar sin valores, ejemplo, leve, moderado, grave. O sea, puede ser, digamos, una enfermedad o una tal vez
una adicción que se esté estudiando, por decir, la adicción al alcohol, si es moderado, leve, grave, cuántos casos graves, cuántos casos leves, cuántos casos moderados tenemos. Eso también es estadística porque igual se cuenta, ¿verdad? Entonces, dice cualitativa nominal. Dice, en esta variable los valores no se someten a un orden. Ejemplo, los colores, lugar de residencia, ¿no? Podemos contarlos, pero no vamos a poder ordenar, como habíamos dicho, en una escala descendente, en este caso de leve o ascendente de leve, moderado, grave. Acá no podemos ordenar de lugar de residencia, digamos, Sucre menos, Sucre más, Sucre arriba, Sucre abajo. No, no se puede. Es Sucre y ya, ¿no? Digamos, si hablamos de lugar de residencia, los toditos vivimos en Sucre y no podemos ordenar. Tal vez por zonas, pero tampoco nos vamos a poder ordenar, digamos, cuál zona es más alta, cuál zona es más baja, cuál zona y demás. No, no vamos a poder establecer esos órdenes. Ahora, variables cuantitativas. Son variables que se expresan mediante cantidades numéricas. Variable discreta presenta separaciones o interrupciones en la escala de valores. Por ejemplo, el número de hijos. 1, 2, 3, 4, 5. Acá falta un número, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Siempre vamos a separar por valores numéricos. Acá decir, por ejemplo, el color de ojos. ¿Cuántos estudiantes tengo con color de ojos? Tengo 2. ¿Cuántos estudiantes tengo activos? 70, por decir, ya, ok. Tengo 70 estudiantes activos. De esos 70, ¿cuántos participan? 2. De esos 70, ¿cuántos preguntan algo? 1, tal vez ninguno, ¿no? Ya, a ver. Ya, dice variable continua. Puede adquirir cualquier valor dentro de la escala de valores. Ejemplo, podemos estudiar la masa, la altura. Después podemos estudiar también, por ejemplo, el espesor, podemos estudiar varias cosas. Acá en variables discretas podemos estudiar número de votos computados, miembros de la familia, componentes de una familia y otros elementos que ya lo vamos a ver en los ejemplos. Ya acá ya les había explicado de las variables independientes. A ver, en caso de que se corten, nos vamos a volver a conectar y vamos a tratar de terminar este temita. Ya nos falta una o dos diapositivas, no creo que sea más, según recuerdo haber hecho, porque esto lo hice la anterior semana y no me acuerdo cuántas diapositivas exactamente son. Pero bueno, dice, según influencia, dice independientes y independientes, ¿no? Son un tipo de variable de control, modifican las variables independientes. A ver, dame un minuto, por favor. Perdón, era mi pequeña mascota que está aquí. Salúdenla. Hola, gato. Es mi pequeña gatita que siempre está ansiosa porque a esta hora me toca jugar con ella usualmente, pero no se puede por hoy, ¿no? Fúmate. Ya, bien, ahí está. Bueno, obviamente, perdón, acá tenemos la interrupción. Bueno, dice, son variables de tipo de control, dice, ¿no? Son el fenómeno que se estudia y que el investigador manipula, ¿no? En este caso, si, digamos, estuviese estudiando la recepción de tal canal en los estudiantes de la carrera de comunicación social, bueno, lo que la variable independiente es recepción, ¿ya? Son variables de respuesta que se observan en el estudio. Digamos, esto entra en la hipótesis cuando decimos que la recepción es buena. Ya la palabra buena se convierte en la variable dependiente porque depende del estudio que estemos haciendo para tener un ordenamiento, ya un orden o por lo menos una lógica y relación coherente. ¿Ya? A ver, dice, ¿pregunta? ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí. Yo sí. Bueno, no hay preguntas, ¿verdad? ¿O sí? Sí, una pregunta. Bueno, ¿A qué podría explicar nuevamente, por favor, a qué se refería el muestreo por conglomeraciones? Por favor. ahí, vamos a ver, nos faltaba, ¿no?
Dos diapositivas, además, muestreo acá. No, acá. Muestreo por conglomerado. Dice que es una muestra dividida naturalmente, ¿ya? Digamos, nosotros no vamos a dividir nada. Es decir, que si vamos, por ejemplo, a una comunidad indígena, a un pueblito, los pueblitos tienen ya comunidades, ¿no ve? Que están ya divididas, ¿no? Entonces, nosotros no hemos dividido eso. Nosotros vamos a ir y a tocar ciertas puertas de una parte de una comunidad, luego de otra, luego de otra, luego de otra, luego de otra, y de todas las comunidades que están, y las vamos a juntar. Ese es nuestro conglomerado porque nosotros no hemos tocado, no hemos dividido como tal nosotros la muestra, simplemente hemos tomado de lo que ya estaba dividido, tal como se hace en las zonas de la ciudad. Podemos tomar de la zona sur, de la zona este, de la zona norte y demás, ¿no? Eso sería la respuesta. Gracias. Ok. A ver, vamos a continuar. Si no hay más preguntas, por favor. Una pregunta, Oxy. Bueno, Mi pregunta sería, Oxy, mi pregunta es la siguiente, Oxy. ¿Cuál es la variable, cuáles son los dos tipos de variable cuantitativa y cuál es su precio? Esa es mi pregunta, Oxy. aquí está, ¿ves? Los dos tipos, la variable ordinal, la variable nominal. Dice, puede formar distintos, esta es una escala, o sea, las variables ordinales son en una escala de mucho, poco, nada, o simplemente de acuerdo, muy de acuerdo, indiferente,